En mayo de 1981, la banda Southern Shade se encontraba en pleno ascenso. Con apenas 2 años de actividad y un contrato reciente con una discográfica nacional, su proyección en la escena del sur estadounidense era evidente. Ese mes, después de una serie de presentaciones en Florida y Alabama, los 5 miembros del equipo, 4 músicos y un representante de la disquera, abordaron un vuelo privado desde Pensacola, con destino a Nueva Orleans. El avión, una pequeña aeronave de hélice registrada bajo una empresa subcontratada, desapareció de los radares 1 hora después de despegar. No hubo señales de auxilio. No se registró ninguna tormenta significativa en el área. Sin embargo, la aeronave simplemente dejó de emitir. La operación de búsqueda se inició al amanecer del día siguiente, encabezada por la Guardia Costera de Estados Unidos y reforzada por unidades locales. Durante 4 días, helicópteros y barcos rastrearon sectores del Golfo de México, sin resultados, ni restos, ni señales de impacto, ni objetos flotantes, solo agua. Las condiciones climáticas adversas y la limitada tecnología de rastreo del momento hicieron que, tras una semana sin hallazgos, se declarara oficialmente que la aeronave y sus ocupantes estaban desaparecidos en el ejercicio de actividad privada. La investigación quedó archivada bajo la categoría de accidente aéreo sin resolución. Para las familias, la falta de respuestas fue un golpe brutal. Janet Larkin, madre del vocalista principal, Noah Larkin, nunca aceptó del todo la versión oficial. Durante los años siguientes, se recluyó en su casa de Easton Falls, rodeada de vinilos, fotografías y recortes de periódico que documentaban cada paso del grupo. Las paredes de su sala se convirtieron en un altar silencioso a una historia interrumpida. Se alejó de la vida social, evitó entrevistas y mantuvo siempre la puerta cerrada, como si estuviera esperando que alguien tocara del otro lado. Décadas después, en el año 2000, una expedición científica dedicada al estudio de los ecosistemas marinos frente a la costa de Luisiana detectó una anomalía metálica a más de 300 metros de profundidad. Utilizando un dron submarino, el equipo logró captar imágenes de lo que parecía ser una estructura fuselada y fragmentada. Al acercarse, confirmaron que se trataba del fuselaje de una aeronave civil, corroída por el salitre, pero reconocible por el número parcial de registro aún visible en el costado. Las autoridades fueron notificadas de inmediato. Los trabajos de recuperación se extendieron por varios días. Entre los restos se hallaron elementos personales, instrumentos musicales y, lo más perturbador, cuerpos humanos, parcialmente momificados por las condiciones de presión y salinidad. El hallazgo fue comunicado al FBI y se reabrió el caso con una nueva perspectiva. Se asignó a la agente especial Sarah Mills, con experiencia en desapariciones de larga data. Las familias fueron convocadas oficialmente para realizar pruebas de identificación. Para Janet Larkin, el teléfono que sonó esa mañana significó algo más que una llamada. Fue el inicio de un ciclo que creía cerrado. Al escuchar las palabras «hemos encontrado el avión», comprendió que su vida, congelada durante 19 años, volvía a moverse, pero no hacia adelante, sino hacia atrás, con los recuerdos intactos, pero la realidad irreconocible. Las familias llegaron a la base naval de Luisiana con expectativas cautelosas, impulsadas por la esperanza de una conclusión tardía, o, al menos, de respuestas concretas que durante casi 2 décadas fueron solo teorías inestables. Y allí, entre pasillos silenciosos y oficinas sin ventanas, recibieron la confirmación oficial. Entre los cuerpos recuperados del avión se encontraban los de Jay Crow y Kieran Drake, identificados mediante sus prendas aún reconocibles, piezas dentales comparadas con antiguos historiales clínicos y una cadena con iniciales que había sido fotografiada años antes durante una entrevista con el grupo.
lo que redujo el margen de duda a cero. La noticia, aunque dolorosa, generó una reacción ambigua entre los familiares, divididos entre la calma resignada del cierre parcial y la incomodidad de no saber nada aún de Noah Larkin y Tail Eagle, cuyos restos no figuraban entre los hallados, hecho que comenzó a sembrar una sospecha contenida. Lo más inquietante no era la ausencia de esos dos nombres, sino la presencia inesperada de otros. Entre los cuerpos extraídos había dos hombres con trajes formales, ajenos al círculo de la banda, cuya presencia no constaba en ningún manifiesto de vuelo conocido, y tras una breve investigación se descubrió que ambos trabajaban en una firma logística de Texas, una empresa que había sido investigada previamente por irregularidades en exportaciones hacia América Central. Esa coincidencia alteró por completo la narrativa construida desde 1981, alejándola del accidente técnico y acercándola a la idea de una operación deliberada, cuidadosamente orquestada, que utilizó el vuelo como pantalla. Más allá de las identidades, lo que desvió por completo el curso del caso fue un patrón común encontrado en los cuerpos, marcas internas que sugerían una intervención violenta, aunque los detalles específicos no fueron revelados públicamente, respetando la política de confidencialidad del buró. Con esa revelación, el caso fue reclasificado como posible crimen de alto nivel y quedó bajo jurisdicción directa del FBI, que designó a la agente Sarah Mills como responsable de reabrir cada archivo vinculado al grupo, desde registros de vuelo hasta movimientos bancarios previos al tour. Entre esos documentos apareció un dato apenas visible en su momento: una transferencia de fondos realizada desde una cuenta en Suiza a la empresa aérea subcontratada, un rastro financiero vinculado, según datos antiguos de Interpol, a un individuo de doble nacionalidad ruso-estadounidense identificado como Artem Volkov, mencionado en reportes sobre contrabando durante la década de los 70. Su nombre no figuraba en la esfera pública, pero era conocido en ciertos círculos federales, y su relación con la firma logística tesana no podía atribuirse a la casualidad. Al mismo tiempo, otra conexión emergió. Frank Larkin, padre de Noah, había sido quien gestionó todos los aspectos logísticos del último tour, incluida la contratación del vuelo, decisión que en su momento fue tomada como una forma de alivianar la carga operativa del equipo, pero que ahora se revisaba bajo una nueva luz, mucho más compleja. El pasado de Frank, veterano con experiencia en operaciones encubiertas y una breve hospitalización psiquiátrica en 1983, adquiría una relevancia renovada, no como signo de trauma, sino como posible táctica de aislamiento voluntario. Con estos elementos, Mills estructuró una línea de investigación paralela, orientada a entender si el accidente fue realmente un intento fallido de eliminar testigos o, por el contrario, una extracción calculada de dos sobrevivientes. La tensión crecía a medida que más preguntas se abrían sin respuestas, y en medio de ese nuevo escenario, Janet Larkin recibió en su buzón una carta sin remitente que contenía una imagen impresa en papel fotográfico donde se veía una figura masculina con el rostro parcialmente cubierto en una estación de servicio cercana a Houston, captada por una cámara de seguridad en 1997. El parecido con Noah era evidente incluso con la baja calidad de la imagen, y al realizarse un análisis forense, los expertos concluyeron que existía una coincidencia morfológica superior al 90%. Ante esta prueba, Mills solicitó autorización para realizar un operativo de inspección en la zona industrial, donde se había captado la imagen, y aunque inicialmente fue considerada una maniobra marginal, el creciente peso de los indicios obligó a los superiores a aprobarla. Janet pidió estar presente como observadora civil, alegando que podría reconocer rasgos o patrones que pasarían desapercibidos para los agentes, y tras un breve debate, le fue concedido el permiso.
Nadie podía anticipar entonces que esa decisión, aparentemente inocua, modificaría para siempre la trayectoria de la investigación. La revisión de los archivos administrativos vinculados al último tour de Southern Shade reveló que fue Frank Larkin, padre de Noah, quien gestionó de forma directa los traslados internos, incluyendo la contratación de la aeronave que desapareció en 1981. Y al trazar el origen del contrato, se detectó que la firma intermediaria tenía vínculos documentados con al menos 2 compañías registradas a nombre de testaferros de Artem Volkov, lo que debilitó de inmediato la tesis de un accidente fortuito y orientó la investigación hacia la hipótesis de una operación encubierta con objetivos aún no definidos, donde la música funcionaba como fachada y el desplazamiento del grupo como vehículo para actividades paralelas. Al ser interrogados antiguos empleados de la discográfica, algunos recordaron que Frank mantenía un trato distante pero siempre presente, con una autoridad inusual para alguien no perteneciente al staff oficial, y que solía hacer llamadas desde teléfonos públicos, incluso cuando se encontraban en hoteles, con todas las comodidades, detalle que en su momento fue considerado una excentricidad, pero que ahora adquiría una dimensión diferente. Paralelamente, la figura de Frank se volvía más opaca. Su historial militar, aunque limpio, incluía un destino en Panamá durante años clave en el tráfico regional, y su salida repentina del servicio activo coincidía con un proceso de investigación interna del que no quedó registro público, solo una nota marginal en su expediente con la anotación «Evaluación psiquiátrica pendiente». Con ese telón de fondo, el impacto del sobre recibido por Janet fue aún mayor. El sobre, sin remitente, contenía una fotografía impresa de baja calidad, captada por una cámara de seguridad en una estación de gasolina industrial a las afueras de Houston, donde se observaba a un hombre delgado, con el rostro parcialmente cubierto por una gorra y gafas oscuras, cargando una mochila en silencio, sin acompañantes ni interacción visible con el entorno, y en el reverso, la fecha impresa por el sistema, 17 de abril de 1997. El rostro, pese a los años y la resolución deficiente, tenía rasgos que recordaban a Noah, y aunque la familia había recibido múltiples falsos avisos en el pasado, algo en esta imagen hizo que Janet la tomara en serio y la entregara a las autoridades, que, tras un análisis biométrico realizado con software de reconocimiento facial, concluyeron que existía una coincidencia superior al 90%, lo cual obligó a reorientar la línea de trabajo. La zona donde se captó la imagen era un área mixta de almacenamiento y tránsito de mercancías, con decenas de naves industriales abandonadas, difícil de rastrear sin un operativo físico, por lo que Sarah Mills solicitó recursos para iniciar una inspección en campo con el apoyo de fuerzas locales, mientras obtenía una orden judicial que permitiera revisar grabaciones de seguridad antiguas en depósitos de empresas que ya no existían. Aunque inicialmente se planeó mantener a Janet al margen, su insistencia y la recomendación de un analista de comportamiento, que sugirió que su presencia podría ayudar a detectar detalles emocionales que pasarían desapercibidos para los agentes, terminaron por convencer al equipo de incluirla como observadora controlada. La mañana del 12 de junio se inició la operación bajo la cobertura de una revisión de rutina por parte de inspectores estatales, pero al entrar al complejo señalado en la fotografía, se encontraron con un silencio absoluto, sin señales recientes de actividad, solo polvo acumulado, cajas apiladas sin etiquetar y una humedad constante que sugería abandono real, lo cual generó una sensación ambigua entre los agentes, que esperaban al menos un indicio físico. Sin embargo,
Pocas horas después, y mientras el equipo se reagrupaba para planear el siguiente paso, Janet desapareció sin dejar rastro, y la última imagen captada por las cámaras de vigilancia del perímetro mostraba su figura alejándose sola hacia una parada de autobús cercana, sin señales de forcejeo ni compañía visible, un acto que transformó de inmediato su rol de madre en duelo a sujeto central de un caso que ya no se limitaba al pasado. El operativo de inspección en el complejo logístico señalado por la imagen fue ejecutado bajo una cobertura sencilla, una revisión rutinaria por parte de agentes federales, disfrazados de inspectores medioambientales, acompañados por una unidad técnica que evaluaría las condiciones estructurales del edificio abandonado. Pero tras recorrer sus pasillos oscuros, cubiertos por capas de polvo y humedad acumulada, no se hallaron indicios de presencia humana reciente, lo cual, lejos de reducir la inquietud del equipo, la acentuó porque la evidencia visual de 1997 indicaba actividad, aunque nada en el presente lo confirmaba. Y esa contradicción aumentaba la presión interna sobre la agente Mills, quien ya enfrentaba una cobertura mediática creciente y cuestionamientos internos por la inclusión de un civil, Janet, en una operación federal. Durante las primeras horas posteriores a la inspección, Janet fue vista en la base operativa conversando con un técnico forense, aparentemente tranquila, tomando notas y observando mapas de la zona, pero al finalizar la jornada desapareció sin registrar salida formal ni dar aviso a los oficiales a cargo. Y la revisión inmediata de las cámaras de seguridad reveló que había salido sola, caminando hacia una estación de autobuses ubicada a 3 cuadras del perímetro, donde fue vista por última vez subiendo a un vehículo sin distintivos. El impacto fue inmediato. El operativo se suspendió temporalmente, se activaron protocolos de búsqueda y se alertaron a las unidades locales, pero pasaron más de 72 horas sin información, hasta que Mills recibió una grabación anónima entregada en un sobre sellado a la oficina regional del FBI en Mobile, Alabama. El video, de baja resolución y sin audio directo, mostraba a Janet en un espacio cerrado, sentada frente a una cámara, con el rostro tenso y la mirada fija en un punto fuera de cuadro, pronunciando palabras que parecían ensayadas, en un tono rígido, diciendo que se encontraba bien y que las autoridades debían cesar cualquier intento de búsqueda. Y aunque no se podía escuchar claramente su entorno, un análisis de espectro reveló la presencia de ruidos metálicos, maquinaria en marcha, y silbidos de fondo similares a los de un puerto de carga o un depósito industrial. Con esa pista, la operación fue redirigida hacia las áreas portuarias del sur del estado, y tras filtrar señales térmicas en hangares abandonados, se detectó una anomalía en un almacén privado a las afueras de Mobile, donde el equipo táctico ingresó con precaución y encontró a Janet viva, visiblemente afectada, con señales de deshidratación y sin capacidad de brindar declaraciones coherentes en el momento, y al trasladarla al hospital, los médicos detectaron anomalías que indicaban que había sido utilizada contra su voluntad como parte de una operación encubierta, sin brindar detalles por respeto a su integridad con contenido aún en análisis, lo que llevó a la conclusión preliminar de que había sido utilizada como medio de transporte clandestino de sustancias. Durante la redada se detuvo a 4 individuos, entre ellos personal de vigilancia del almacén, y uno de ellos, tras ser confrontado con evidencia física, ofreció el nombre de quien dirigía las operaciones logísticas en ese punto. Artem Volkov, identificado plenamente por registros anteriores, y cuya ubicación actual se estimaba dentro del mismo corredor portuario. El testimonio reveló además que Volkov se había instalado en la región meses atrás y que mantenía reuniones periódicas con un hombre de edad intermedia,
cabello largo y acento sureño, que respondía al nombre de Noah. Esa información, aunque no confirmada oficialmente, representaba el primer indicio directo de que Noah Larkin no solo habría sobrevivido al vuelo de 1981, sino que también podría haber estado vinculado, voluntariamente o no, a una red que operaba en las sombras, usando identidades fragmentadas y estructuras industriales vacías como fachada. Con la identidad de Volkov confirmada y los vínculos establecidos entre las instalaciones de Mobile y una serie de movimientos portuarios recientes, la agencia trazó una estrategia de vigilancia intensiva que permitió identificar un nuevo punto de actividad. Una planta petroquímica abandonada a las afueras de Houston, clausurada desde finales de los años 90 por irregularidades ambientales y reportes de accidentes laborales que nunca fueron aclarados del todo, pero que ahora figuraba como punto central en una red de traslados intermitentes de mercancías cuyo contenido variaba entre maquinaria oxidada, contenedores sin sellos y equipos eléctricos sin registrar, todos enviados a destinos poco claros a través de camiones sin rotulación. Las imágenes satelitales revelaban movimientos nocturnos, luces activadas brevemente y un patrón de actividad que sugería algo más que ocupación informal, por lo que un equipo fue asignado para montar un cerco discreto a la espera de una oportunidad de intervención. En medio de esa vigilancia, una cámara de circuito cerrado captó una figura que modificó por completo la dirección del caso. Se trataba de un hombre corpulento, con barba incipiente y cabello recogido bajo una gorra, que ejercía funciones de vigilancia perimetral en los accesos traseros de la planta. Y tras ser sometida la imagen a un proceso de identificación facial cruzado con registros históricos del grupo Southern Shade, el resultado fue claro. Se trataba de Tail Eagle, bajista de la banda, desaparecido desde 1981 y oficialmente declarado fallecido una década después. Su aspecto había cambiado, pero su postura, proporciones y rasgos básicos eran inconfundibles, lo que obligó al equipo a acelerar los tiempos y buscar una vía de acercamiento sin comprometer la operación general. Mills optó por un contacto indirecto, usando a un intermediario encubierto que se hizo pasar por técnico en refrigeración industrial, y tras varios días de intercambio, Tail accedió a un encuentro fuera del perímetro, en una cafetería de paso frecuentada por transportistas, donde admitió, sin entrar en detalles, que tanto él como Noah sobrevivieron al incidente aéreo y fueron extraídos del mar por una embarcación no registrada, operada por individuos vinculados a Volkov, quienes inicialmente se presentaron como rescatistas, pero que, tras comprobar sus identidades, los mantuvieron incomunicados por tiempo indefinido, bajo promesas de protección que derivaron en coerciones progresivas. Según su testimonio, ambos fueron trasladados entre diversas instalaciones a lo largo de la costa, primero como invitados, luego como operadores forzados en actividades cuya naturaleza no detalló, aunque insinuó que incluyeron tareas de transporte, clasificación y contacto con terceros bajo estricta supervisión. En el caso de Noah, explicó que su salud mental se fue deteriorando con el paso del tiempo, en parte por la presión psicológica y en parte por el aislamiento, y que sus reacciones eran cada vez menos previsibles, hasta el punto de requerir constante monitoreo. En paralelo, el análisis de los movimientos financieros asociados a la planta reveló una secuencia de pagos en cuentas offshore registradas en Curazao, las cuales estaban vinculadas a una fundación que, en apariencia, financiaba iniciativas culturales, pero que en realidad transfería recursos hacia sociedades pantalla controladas por la misma red identificada en Mobile. Además, se descubrió que Frank Larkin, padre de Noah, mantenía comunicaciones encriptadas con uno de los nodos de esa estructura financiera,
lo cual dejaba en evidencia que su implicación no había terminado con la desaparición del avión, sino que se extendía hasta el presente mediante operaciones de encubrimiento y apoyo logístico. Ante estos hallazgos, el caso dejó de ser una investigación sobre desapariciones para convertirse en el mapa fragmentado de una red criminal transnacional que usaba símbolos culturales como cobertura y la música como punto de entrada para una serie de operaciones que permanecieron invisibles durante casi 2 décadas. El 23 de mayo del año 2000, una patrulla del FBI que inspeccionaba rutas secundarias en las afueras de Beaumont recibió una señal térmica inusual proveniente de un almacén registrado como inactivo desde 1994. Y al ingresar al lugar, bajo una orden extendida por el Departamento de Justicia, encontraron un espacio cubierto de escombros, restos de mobiliario industrial y signos recientes de tránsito humano que no coincidían con la categoría oficial del sitio, lo que llevó al equipo forense a realizar una revisión más exhaustiva en una de las cámaras interiores, donde se encontraron evidencias que apuntaban a una escena organizada intencionalmente, actualmente bajo investigación como posible hecho violento, lo que generó una nueva categoría de emergencia. Uno de los cadáveres, según los registros dentales comparados posteriormente, correspondía a un productor musical vinculado al último contrato firmado por Southern Shade en 1981, mientras que los otros dos, de contextura diferente y nacionalidad no determinada en el momento del hallazgo, presentaban indicios compatibles con antiguos perfiles de inteligencia sobre operadores de contrabando provenientes del Istmo Centroamericano, lo cual cambió el enfoque de toda la operación y obligó a realizar una revisión del perímetro desde una perspectiva criminal activa. Las grabaciones de las cámaras exteriores, aunque parciales y de baja calidad, mostraban que 15 minutos antes de la supuesta hora estimada de muerte, 2 personas habían ingresado al almacén. Un hombre robusto con barba corta y otro más delgado, de cabello largo, ambos usando prendas sin logotipos y mochilas oscuras. Y lo más relevante era que esas figuras, analizadas cuadro por cuadro, coincidían en un porcentaje alto con las bases biométricas de Tail Eagle y Noah Larkin, lo que dejó a la unidad sin margen de interpretación alternativa. Las autoridades, sin mencionar de forma explícita los eventos internos del almacén, catalogaron el episodio como intervención violenta con motivación no confirmada, y la agente Sarah Mills redactó un informe en el que se sugería, sin afirmarlo directamente, que el acto respondía a un ajuste interno vinculado a dinámicas de subordinación dentro de la estructura que Volkov había consolidado, donde los miembros supervivientes del grupo musical eran utilizados como elementos funcionales en operaciones logísticas, de distribución y, en casos excepcionales, como participantes forzados en actividades logísticas que aún están siendo investigadas. Las pruebas levantadas en el sitio no incluían armas, pero sí rastros de huellas dactilares compatibles con ambas identidades musicales, además de fragmentos de partituras arrugadas en una de las mochilas, como si la música todavía operara como vínculo simbólico o mecanismo de disociación frente a la realidad, lo que abrió una nueva línea en el perfil psicológico de Noah, cuyas notas eran cada vez más caóticas y desorganizadas, con letras inconexas. Desde ese momento, el caso fue recategorizado formalmente como investigación federal de crimen organizado con víctimas colaterales, y se ordenó una intervención ampliada sobre todos los bienes que Volkov pudiera haber registrado directa o indirectamente, además de ampliar las zonas de búsqueda en el corredor portuario que conecta Texas con el Golfo.
Los datos financieros mostraban una coincidencia inquietante. Varias de las cuentas intervenidas habían sido usadas para financiar eventos musicales ficticios, promocionados como giras de reencuentro por agrupaciones que nunca existieron o que habían desaparecido del mapa hacía décadas, y cuya única función era encubrir el traslado de personas, mercancías o fondos entre jurisdicciones. El nombre Southern Shade figuraba, de hecho, en una propuesta de festival presentada ante una alcaldía local bajo una identidad falsa, donde se anunciaba su regreso exclusivo luego de 20 años de ausencia, lo cual hizo que Mills solicitara una revisión forense de todos los documentos culturales archivados en los condados del sureste, pues cada nuevo hallazgo sugería que el grupo había sido absorbido por una estructura tan amplia como invisible que los mantuvo entre el mito y la utilidad, difuminando los límites entre víctimas y participantes y dejando al descubierto una pregunta aún sin respuesta. ¿Hasta qué punto seguían teniendo opción de escapar? El 24 de mayo, apenas horas después del hallazgo en Beaumont, la Unidad de Inteligencia Marítima del FBI recibió una alerta discreta desde la terminal de Galveston. Un buque de carga con bandera panameña, registrado bajo una empresa ficticia vinculada a exportaciones de maquinaria, tenía previsto zarpar al amanecer con un manifiesto que no coincidía con las inspecciones previas, y según una fuente infiltrada en el entorno portuario, el navío iba a ser utilizado como vía de escape para Volkov y un reducido grupo de personas consideradas sensibles para el caso, entre ellas, presuntamente, Noah Larkin. A partir de esa información, la operación fue reestructurada para incluir vigilancia aérea, monitoreo de comunicaciones satelitales y patrullaje costero silencioso, con la instrucción clara de evitar cualquier contacto directo hasta confirmar la identidad de los pasajeros. Sin embargo, en paralelo a la movilización oficial, se produjo un acontecimiento inesperado. Janet Larkin, dada de alta médica apenas 2 días antes y bajo monitoreo no custodial por decisión judicial, desapareció nuevamente, esta vez sin intermediarios ni registros falsificados, y las cámaras de seguridad del hospital, donde estaba siendo tratada por los efectos físicos de su retención previa, mostraron cómo abandonaba las instalaciones por su propio pie, vestida con ropa informal, y se subía sin resistencia a un vehículo conducido por un hombre que, tras ser analizado por los sistemas de reconocimiento, fue identificado como Tail Eagle. Ese gesto, aparentemente voluntario, trastocó la percepción institucional sobre su rol. Janet ya no era solo una madre víctima de las circunstancias, sino una pieza activa en una secuencia de acciones no autorizadas que ponían en riesgo tanto su integridad como el curso legal del operativo. Las imágenes siguientes, captadas por una cámara de tránsito ubicada en la autopista 146, mostraban el mismo vehículo llegando a las afueras de Baytown, donde se localizaba una propiedad rural registrada a nombre de una sociedad disuelta en 1992, asociada a uno de los testaferros de Volkov. Allí, según testigos que declararon posteriormente de forma anónima, se vio ingresar a una mujer que coincidía con la descripción de Janet y a un hombre con cabello largo y barba desprolija, cuya actitud distante y mirada vacía generaron inquietud entre los vecinos, aunque no fue reportado en su momento. Las autoridades llegaron al lugar apenas 5 horas después de que las cámaras registraran la llegada del vehículo, pero la casa estaba vacía, sin señales claras de ocupación reciente, aunque con objetos personales distribuidos de forma inusual: un cepillo de dientes húmedo, una taza con restos de café tibio, una hoja de papel con líneas escritas a mano que contenían fragmentos líricos sin coherencia aparente,
y en una de las paredes una fotografía antigua de Southern Shade, parcialmente quemada en una esquina. La presencia de Janet en ese lugar, sin autorización y sin protección, desestabilizó el enfoque operativo de la agente Mills, quien debió reevaluar los protocolos de contacto civil y admitir ante sus superiores que, en ese punto, cada individuo involucrado, ya fuera víctima, testigo o colaborador, había cruzado líneas que impedían una clasificación tradicional de los roles. El margen de actuación legal se reducía con rapidez, y la ventana para detener el buque antes de su salida era de menos de 18 horas. Con Janet en paradero desconocido, Noah posiblemente a bordo y Volkov aún sin localización precisa, la operación pasó de ser una investigación de largo plazo a una carrera contrarreloj donde cualquier error podía significar la pérdida definitiva de los principales protagonistas. A las 2:15 de la madrugada del 25 de mayo, el buque Alta Mar abandonó el puerto de Galveston bajo condiciones climáticas estables y sin oposición aparente, acompañado por una falsa documentación de carga que indicaba componentes industriales destinados a una planta en Cartagena, pero sin especificar contenido verificable, lo cual activó el protocolo de intercepción coordinado entre el FBI y la Guardia Costera, que establecieron un radio de rastreo a 10 millas náuticas, considerando que la velocidad del navío no le permitiría cruzar aguas internacionales antes de 3 horas, margen suficiente para ejecutar una maniobra táctica sin provocar daños colaterales ni poner en riesgo a los ocupantes. A las 3:48, un helicóptero de reconocimiento visualizó el buque navegando sin luces activas, en rumbo recto, y autorizó el abordaje por parte de una unidad especial entrenada para situaciones de extracción encubierta, que accedió a la cubierta por el costado de babor sin recibir resistencia inicial. La inspección preliminar reveló la presencia de 14 personas, todas con documentación falsa emitida en países distintos y en condiciones de deterioro físico variable, lo que confirmó la sospecha de que el Alta Mar no era solo un vehículo de transporte, sino un punto móvil de traslado encubierto, donde los ocupantes permanecían ocultos durante días o semanas sin contacto exterior. Entre los identificados se encontraban Janet Larkin, Tail Eagle y 2 individuos reconocidos por los archivos internos como operadores de seguridad al servicio de Volkov, mientras que Noah no figuraba entre los presentes, hecho que generó una nueva ola de incertidumbre operativa. En la segunda inspección, los agentes localizaron un compartimento oculto en la bodega central, camuflado tras una pared metálica sin remaches visibles, donde se almacenaban varios paquetes sellados herméticamente con compuestos no declarados, presumiblemente sustancias controladas, aunque su análisis químico fue reservado por las autoridades. Los detenidos fueron trasladados por vía aérea a una base federal, donde se activaron protocolos médicos y legales. Pero el interrogatorio inicial no aportó datos concluyentes sobre el paradero de Volkov ni sobre el paradero inmediato de Noah, lo que llevó al equipo de análisis táctico a revisar nuevamente las grabaciones satelitales del puerto tomadas horas antes del embarque, donde se detectó un movimiento lateral en una de las plataformas auxiliares, compatible con una salida no autorizada del buque mediante una lancha rápida, cuya estela coincidía con una de las rutas pesqueras no controladas al norte del canal. Una vez triangulada la información, un informante no identificado envió al despacho de Mills una imagen impresa con el logotipo de una productora audiovisual ficticia, cuyo nombre aparecía en una campaña publicitaria reciente sobre una supuesta gira de regreso de Southern Shade, con fechas, ciudades y diseño gráfico profesional.
aunque ninguna de las sedes confirmaba haber sido contactada oficialmente. El cartel, distribuido por canales alternativos, contenía una dirección web inactiva y una línea de contacto que remitía a un almacén industrial en las afueras de Austin, catalogado como estudio de producción temporal, sin actividad registrada en los últimos 6 meses. Esa información llevó a Mills a considerar que la estructura había evolucionado. Ya no se limitaba a operaciones clandestinas de carga o tránsito, sino que avanzaba hacia una fase de legitimación simbólica, donde los elementos culturales servían no solo como pantalla, sino como vehículo de normalización narrativa, estrategia que dificultaba aún más la detección por parte de organismos oficiales. Janet, durante su declaración, afirmó que había aceptado subir al barco por decisión propia, tras recibir una nota escrita a mano, en la que Noah le pedía que lo escuchara, sin indicar lugar ni hora. Y aunque su testimonio fue cuestionado por su falta de consistencia, los forenses determinaron que su perfil emocional mostraba señales claras de desorientación inducida, lo que redujo su responsabilidad penal. La operación, aunque exitosa en términos logísticos, no cumplió su objetivo central: encontrar a Noah y desarticular por completo la red, que seguía activa, oculta, tras una estética de nostalgia y reencuentro. En las afueras de Austin, dentro de una nave industrial sin señalización y cerrada con un candado oxidado, los agentes federales encontraron una serie de objetos personales que apuntaban con claridad a la presencia reciente de Noah Larkin. Una guitarra sin cuerdas con restos de óxido en los trastes, una libreta con anotaciones dispersas en tinta azul, y varios casetes sin etiquetar junto a un grabador portátil en mal estado, pero el hallazgo más significativo fue una hoja arrugada, separada del resto, en la que figuraban líneas manuscritas que coincidían con un fragmento inédito de una canción compuesta por Noah en 1981, según lo confirmado por su madre en una entrevista archivada antes de su desaparición, lo que despejaba cualquier duda sobre la autenticidad del lugar como refugio temporal. Una letra inconclusa que reflejaba un estado emocional alterado y fragmentado. Parecía parte de una creación inacabada donde las palabras se repetían con ritmo obsesivo, como si el autor hubiera intentado capturar una idea que se le escapaba entre los dedos, y su contenido sugería más un estado mental fragmentado que una intención artística concreta. En el mismo espacio se encontró una caja con cables de audio, fotografías de la banda en sus primeros años, y una camiseta con el logo original de Southern Shade, todo dispuesto sin orden, como si hubiera sido utilizado y abandonado con prisa. El análisis forense de los materiales reveló huellas parciales de Noah y una coincidencia genética en un mechón de cabello adherido a una de las cintas, pero no se encontraron rastros de sangre ni signos evidentes de lucha o intervención externa. Tail Eagle, en una nueva ronda de interrogatorios, admitió que durante los últimos años Noah había mostrado síntomas crecientes de desorientación, aislamiento emocional y reacciones impredecibles, atribuibles, según él, al deterioro progresivo causado por años de encierro y coacción psicológica bajo el control indirecto de Volkov, quien alternaba amenazas con promesas de liberación, manteniéndolos en una tensión constante entre obediencia y fuga. Según Tail, Noah había intentado escapar al menos 2 veces, pero su inestabilidad emocional lo llevaba a volver, como si la noción de libertad ya no tuviera forma concreta en su mente. La agente Mills, al revisar estos datos, construyó un perfil psicológico en el que predominaban rasgos de trastorno de estrés postraumático, exacerbado por la carga simbólica que Noah arrastraba
como figura central de una historia que lo había superado hacía años. 3 semanas después del fallido operativo en el alta mar, un vehículo destruido fue hallado en circunstancias inusuales, lo que sugiere una maniobra de distracción aún no esclarecida en las inmediaciones de una estación de autobuses interestatales, sin restos biológicos en su interior, aunque el número de serie coincidía con un auto reportado como robado el mismo día de la última pista de NOAA, lo que hizo pensar a los investigadores en una maniobra de distracción o encubrimiento. A pesar de los esfuerzos por rastrear señales, transacciones o movimientos que pudieran vincularse a él, no se obtuvo ningún resultado concluyente, y su rastro volvió a disolverse en una serie de especulaciones sin pruebas. La falta de respuestas consolidó una sensación compartida entre los involucrados. NOAA seguía siendo una presencia intermitente, un eco de algo que nunca llegó a completarse, atrapado entre la memoria, la huida y una identidad que ya no le pertenecía del todo. El caso permanecía abierto, pero los márgenes de esperanza eran cada vez más estrechos. En septiembre del año 2000, después de una larga instrucción judicial que implicó la revisión de más de 2.000 documentos financieros, declaraciones cruzadas y peritajes independientes, Frank Larkin fue implicado en una investigación federal por presuntas actividades financieras ilícitas dentro de una estructura criminal, falsificación de documentación vinculada a operaciones transnacionales y cooperación logística con una organización criminal cuya actividad principal era la circulación de bienes ilegales bajo la cobertura de industrias culturales. Durante el proceso, la Fiscalía expuso conexiones directas entre sus decisiones como gestor de giras en 1981 y las ramificaciones que permitieron mantener activa una cadena de operaciones por más de una década, utilizando nombres ficticios, pasaportes duplicados y contratos de espectáculos que nunca se materializaron, lo que lo posicionó no como una figura secundaria, sino como un operador estratégico dentro del esquema. Janet Larkin testificó ante el tribunal sin demostrar emociones visibles, con una entonación constante y pausada que contrastaba con la intensidad del caso, y aunque sus palabras fueron medidas, el trasfondo emocional era evidente en la tensión con la que sostenía cada frase, recordando fragmentos de una historia que ya no pertenecía al pasado, sino a un presente que no cesaba de cambiar de forma. Durante el juicio, insistió en que NOAA estaba vivo, que lo había visto, que había hablado con él, incluso brevemente, pero ninguna prueba presentada por la defensa logró corroborar esa afirmación más allá de los registros ya conocidos, y su credibilidad fue puesta en duda por algunos miembros del jurado, no por malicia, sino por el agotamiento lógico que provoca la acumulación de incertidumbres. Tail Eagle recibió una reducción sustancial de su condena gracias a su cooperación activa con las autoridades, incluyendo la entrega de grabaciones internas, esquemas de rutas y la identificación de varios actores intermedios que operaban en distintos niveles de la estructura, aunque su testimonio fue analizado con cautela debido a las contradicciones que surgieron entre sus declaraciones iniciales y los hechos comprobados. Volkov, en cambio, nunca fue detenido. Tras los operativos en Galveston y Austin, su rastro se desvaneció entre fronteras administrativas, y la última señal verificable que lo vinculaba a una ubicación física fue una transacción menor en una cafetería de Cracovia, registrada a nombre de un alias que ya había sido utilizado en operaciones anteriores, lo que llevó a las autoridades a suponer que había logrado establecerse fuera del alcance directo de la jurisdicción estadounidense. La historia de Southern Shade no terminó con una grabación ni con un reencuentro.
sino con una serie de documentos judiciales, fragmentos de canciones inconclusas y una serie de interrogantes que quedaron sin respuesta, y que, en conjunto, conforman una de las narrativas más extrañas y desconcertantes del cruce entre arte, delito y desaparición. En uno de los archivos audiovisuales rescatados por el equipo forense, se conserva una cinta VHS donde puede verse al grupo ensayando semanas antes del vuelo, con Noah de pie frente a un micrófono, cantando una línea que nunca llegó a grabarse en estudio y que, con el paso del tiempo, adquirió el tono de un presagio involuntario. No hay hogar donde habita la memoria de la pérdida. Una frase sencilla, sin dramatismo, pero cargada de una verdad que, en retrospectiva, condensaba el destino de todos los implicados. No era solo una historia sobre música, ni solo sobre crimen, sino sobre una generación atrapada entre promesas no cumplidas y estructuras que disfrazaron control como oportunidad, dejando a sus protagonistas flotando entre la historia oficial y las ruinas de lo que alguna vez pudo haber sido. Gracias por ver esta historia. Explora complejos dilemas morales, el peso del pasado y las consecuencias de ocultar la verdad. Esta trama invita a reflexionar sobre el poder de la elección y la responsabilidad por nuestras acciones. El propósito de esta historia es invitar a la reflexión sobre cuestiones morales y éticas, y no justificar ni aprobar las acciones de los personajes. No apoyamos ni justificamos las acciones del protagonista, en particular, sus intentos de ocultar la verdad y evadir la responsabilidad. Por el contrario, la historia muestra cómo las malas decisiones pueden tener consecuencias devastadoras y resalta la importancia de la honestidad, la responsabilidad y el arrepentimiento. Invitamos a los espectadores a no imitar una acción destructiva o ilegal descrita en la historia en sí. Usted o alguien cercano se encuentra en una situación moral o vital difícil. No duden en buscar ayuda de profesionales o de organizaciones de apoyo. Recuerden, la verdad y la responsabilidad siempre son la mejor elección.